11 veces euros. Vamos a ver. Empezamos perdiendo 1-0, otra vez, minuto 3. Y bueno, que somos víctimas de nuestros errores, de nuestra falta de intensidad y de nuestra falta de intensidad y nuestra no saber a qué estamos jugando, que estamos compitiendo y bueno, en fin, el resultado final el que hay en fin, a digerirlo cuanto antes y a pensar en el partido siguiente. Dice, a raíz del gol en el minuto 3, como usted ha dicho, pero es que el equipo del minuto demasiado arrojado, demasiado nervioso, se han perdido muchos balones, no sé, quizás en la presión esa que se está dando a este equipo para que podamos hacer. No lo sé, pero vuelvo a repetir, creo que lo he comentado alguna vez, el que está aquí sabía que venía, o sea, no sabía la exigencia que había, o sea, que no es que se ha encontrado algo nuevo. Y sí es cierto que tras encajar el gol hemos tenido imprecisiones. Bueno, a medida que ha ido avanzando los minutos hemos ido asentándonos más en el partido y bueno, luego hemos acabado haciendo relativamente bien las cosas. Pero claro, al final no conseguimos los 3 puntos, entonces no sirve de nada. O sea, llevamos 10 goles encajados en 8 partidos, eso es una locura, eso es yo creo que es de descenso, no de otra cosa. Es que el gol, el minuto 3 y el minuto 4 hemos pasado nunca en una semana. Sí, es que ya te rompe todo el esquema de lo que tienes trabajado durante la semana. Sí, bueno, y que nos pase una vez, bien, pero que volvamos a cometer otra vez los mismos errores, eso ya seguiremos insistiendo. Es que ocurrió también el domingo pasado en el segundo tiempo del primer minuto, también en el segundo tiempo, como si fuese una falta de intensidad. Sí, una falta de atención, de concentración, llámenlo como quieran, sí, tiene razón. De todas maneras, también he reincidido otra vez lo mismo, porque el equipo tiene capacidad, tiene calidad, y el equipo tiene capacidad para poder remontar cualquier circunstancia de esa, y sin embargo tampoco termina de dar esa sensación, ¿no? Hombre, yo creo que la segunda parte de hoy sí es cierto que hemos hecho bien las cosas. Yo creo que hemos hecho sin méritos suficientes y ocasiones para vernos adelantar un marcador de penalti, luego de Rafa, hemos tenido ocasiones. Es cierto que no estamos acertados también en eso, pero bueno, en fin, es que luego nos tiran un córner allí y nos rematan y falta de tensión, falta de, no sé cómo llamarlo. O sea, yo sí lo sé, pero no sé quizá ajustar la palabra exacta. De todas formas, mister, contando con el tema de los lesionados y la posible recuperación poco a poco, antes comentábamos lo de la falta de intensidad, bueno, decir que algunos jugadores sabían a lo que venían a este club, cuáles eran las aspiraciones, los cromos que tienen son los que tienen, ahora mismo no hay otra posibilidad, ¿no? No, sí es lo que hay, o sea, y vamos a trabajar para seguir sacando el máximo rendimiento a los jugadores que disponemos ahora, ¿no? Entonces, eso vamos a seguir y yo ya lo dije, soy un persona honesto, voy a seguir insistiendo y corrigiendo e intentando hacer mejor las cosas cada día. En eso tengo que pagar la menor duda. Hay gente en la grada que ha pedido tu dimisión, supongo que no te la planteas. Mi misión, yo no sé si fue la semana pasada hablando con Miguel, la palabra esa de rendición, de bajar los brazos, de todo. Yo no he tirado la toalla nunca en mi vida, nunca, jamás. Ya esto, insisto, es un reto personal, o sea, es intentar sacar esto para adelante. Insisto, esa palabra para mí no existe, rendición, rendirme, bajar los brazos, para mí no, el entrenador de la Extremadura no. Lo que pasa, Agustín, que este escenario, creo que no te lo habrás encontrado nunca en tu vida como entrenador, ¿no? Con un proyecto como el de la Extremadura y que esté tan mal y tampoco habrá nada de ello. No, una nueva situación, es cierto. Cuando he empezado los 4 años que llevo, siempre hemos empezado más o menos bien, y siempre el equipo al final ha conseguido los objetivos. Y insisto, yo voy a seguir peleando y eso de tirar la toalla y bajar los brazos para mí no existe. Si hay alguno dentro que quiera que esté bajando los brazos, sobra, o sea, aquí no hay bajar los brazos, aquí hay trabajo, no. Cada día es más este deporte el que más corre. ¿Perdón? Este deporte cada día es el que más corre, el que gana. Los partidos porque siempre se anticipan, corren más que nosotros, se sacrifican más que nosotros. No estoy de acuerdo con eso con usted, no estoy de acuerdo, no. El equipo ha corrido, ha peleado y lo que pasa es que es cierto que hay momentos que cometemos errores que no los tenemos que cometer, pero yo no estoy de acuerdo con usted que el equipo, que los demás contrarios corren más que nosotros, no estoy de acuerdo. Dice que la semana, evidentemente lo que hay que pensar ya en el partido de Pueblo Nuevo, no queda otra. Es verdad que esto es muy rápido.
está ahí y a seguir intentando remontar y levantar a la gente, porque otra persona no Que queda. no hay otra, que no hay otra. Vamos a corregir cosas que estamos haciendo mal, evidentemente. Estamos en una situación que bien no lo estamos haciendo. Y bueno, insisto, seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando para mejorar esto. Es que no puedo decir otra cosa, no hay excusas, no hay árbitros, no hay nada, hay nuestro trabajo. Casi te has visto obligado también a meter a José Callado ya hoy, Jorge ya ha entrado, el resto poco a poco. A ver cómo va el tema de Ferrer, recuperamos a Pablo Carmona ya de la expulsión. Bueno, yo creo que para la semana siguiente creo que perdemos a Jorge por La el quinta. tema de la quinta tarjeta. Entonces, bueno, pero bueno, que es lo que hablábamos, que es lo que tenemos y con esto tenemos que tirar para adelante y bueno, iremos por lo nuevo allí para intentar ganar el partido. Y en tu caso, ya no sabes por qué te expulsan. Le he preguntado al árbitro en línea que por qué le ha llamado al árbitro expulsarme, esto no lo sé, de que está insultado. Dice, no hará en el acta lo contrario, no sé, hay que poner en el acta. Porque yo no me dirijo a él, no lo sé. A ver qué sorpresa nos encontramos.